Y posterior a eso vamos a encontrar la insuficiencia respiratoria en la que va a haber edema de vía aérea y broncoespasmo. Ahora, esta reacción sistémica puede ser grave si pican más de 500 abejas a un adulto o 100 abejas a un niño. Y las formas graves van a ser que los produce insuficiencia renal y mialgias generalizadas, mialgias por la rhabdomiolisis. El cuadro clínico alérgico. Este se produce por una reacción de hipersensibilidad que ocurre cuando el individuo ya está previamente sensibilizado. ¿Esto qué quiere decir? Personas a las que ya les ha pegado alguna vez la abeja y han desarrollado anticuerpos contra el veneno y se desencadenan generalmente por una sola picadura, porque mientras más veces estés expuesto al veneno, más veces vas a quedar sensibilizado. Ahora, de este modo hay dos tipos de reacción: la reacción inmediata, que es de tipo 1, donde va a haber una reacción anafiláctica generalizada grave, que es menos del 1% de los pacientes, pero representa un gran riesgo para todos y está mediada por la IgE. Aquí, ¿qué va a producir? Un shock anafiláctico, que las características del shock anafiláctico ya las deben saber. Después está la acción retardada o de tipo 5. Esta va a estar mediada por los linfocitos T. ¿Qué va a haber aquí? Edema, eritema, induración alrededor de la picadura y dermatitis. Ahora, la anatomía patológica, ¿qué dice? Que la causa de muerte puede ser por falla respiratoria o insuficiencia renal, porque es donde más nos va a afectar, y vamos a encontrar que hay necrosis tubular aguda a nivel de los riñones por cilindros de hemoglobina y mioglobinuria. Puede haber en el corazón necrosis focal mecánica y en el hígado va a haber necrosis celular, necrosis hepatocelular, dependiendo de la reacción que tenga. Esas son las reacciones donde el paciente sea alérgico, ¿ya? En el laboratorio, nosotros laboratorialmente, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir un examen de hemograma, hemoglobina, para ver si hay rhabdomiolisis o hemoglobinuria, que vamos a ver en la orina, leucocitosis y diferentes exámenes de laboratorio que se pueden hacer, aunque nosotros con el simple examen clínico y la anamnesis que hacemos al paciente vamos a poder hacer el diagnóstico. Ahora, otro que tenemos que tener cuidado son las avispas. Las avispas, ¿por qué? Porque las avispas, igual que las abejas, producen picaduras, pero a diferencia de las abejas cuando pican, dejan su aguijón, han debido verlo, y la abeja se muere. En el caso de las avispas no, las avispas pueden picar una y otra vez y no producir ninguna lesión. Como estos animales son micrófagos, van a producir una infección secundaria. Y las que más nos importan son la polipinae, la politicinae y la vestinae, que son las más importantes a nivel de medicina. Ahora, la composición del veneno igual va a ser una composición de proteínas, polipéptidos, y cada uno con sus diferentes características y diferentes formas de producir lesión del ser humano. Las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas. Van a haber manifestaciones clínicas generalmente similares a las de las abejas, que van a ser leves, moderadas o graves. Entre las leves y moderadas, el tratamiento puede ser sistémico, solo tratando de calmar los síntomas del paciente. Pero en casos graves, esto va a producir la misma patología que de las abejas. Puede incluso causar falla multiorgánica múltiple y la muerte. En algunos casos, como en abejas y avispas, se ha visto que a veces pueden picar en el ojo. Si pican en el ojo, pueden causar pérdida de la visión. Como pueden ver en la imagen, ahí se ve un halcón de una abeja y puede lesionar tanto que pueden incluso el veneno afectar la cámara anterior y por esa razón perder la visión. Las diferencias entre las abejas y las avispas son claras, ¿no? Las abejas dejan su aguijón y las avispas no dejan su aguijón. Las
la reacción del paciente, vamos a ver qué tipo de grado le corresponde. Y si también están grupos que son tóxicas, donde va a haber rapamyelitis, falla renal, hemólisis, coagulación intravascular diseminada, fallo multiorgánico y la muerte, ¿no ves? Ahora, el tratamiento por picaduras por lepidópteros. Primero, ¿qué vamos a hacer? Como en todo en medicina, hacer la prevención, ¿no ves? Prevenir al paciente para que evite ser picado por esos tipos de insectos. Ahora, la remoción del aguijón. Se recomienda que el aguijón sea retirado en los primeros 20 segundos. Ahora, ¿cómo debe retirarse el aguijón? Si nosotros lo sacamos con pinzas o con nuestros dedos, corremos el riesgo de que como la abeja deja la glándula dentro conectada al aguijón, corremos el riesgo de que libere el veneno al apretarlo. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar un tipo bisturí o alguna superficie lisa y arrastrar el aguijón. ¿Para qué? Para que no elimine el resto de veneno y sea menos la carga que tengamos en el cuerpo. Se debe dar tratamiento para el dolor. Podemos usar dipirona. Y en caso de reacciones alérgicas, lo primero que vamos a usar va a ser adrenalina o epinefrina, como le llaman en algunos lugares, ¿verdad? Y la vamos a utilizar con unida a corticoides, que sería el segundo medicamento que vamos a usar para hacer el tratamiento. Ahora, las lesiones tegumentarias, ¿eso qué quiere decir? Las lesiones que quedan en piel. Se puede usar corticoides o antialérgicos como la clorfenidamina, dependiendo del paciente. Las manifestaciones respiratorias, nosotros qué vamos a hacer cuando un paciente llegue y tenga una alteración respiratoria. Nosotros vamos a agarrar y le vamos a administrar oxígeno. Oxígeno a grandes volúmenes. Vamos a poder dar broncodilatadores como la amoxicilina y también pueden utilizarse salbutamol y otros para dilatar la vía aérea y que puede ingresar más el aire. Porque si ustedes miran sus dedos, a ver, miren su dedo chiquitito, por ese tamaño es por donde ingresa el aire en su cuerpo. Entonces, si obstruyen ese tamaño, si se dematiza, va a ser poca la cantidad. Y en los niños es peor, ¿por qué? Porque sus dedos son más chiquitos, su cuerpo es más chiquito, entonces más rápido ellos van a producirse insuficiencia respiratoria. Ahora, las medidas generales. ¿Qué medidas generales vamos a hacer? Vamos a hacer un control ácido-base. Vamos a hacer un balance hídrico. ¿Por qué? Porque va a haber pérdidas sensibles e insensibles. Tenemos que mantener la diuresis, aumentando el volumen, eso quiere decir dando suelos, y forzando la diuresis. ¿Por qué vamos a forzar la diuresis? Con diuréticos, ¿no ves? Y los diuréticos nos van a ayudar a forzar la diuresis en este caso del paciente. ¿Por qué es importante? Porque produce un daño renal. Entonces, si el paciente se mantiene deshidratado más el daño renal, vamos a aumentar la lesión. En este caso, celoterapia se refiere al antídoto para este tipo de picaduras y no hay antídoto para este tipo de picaduras. Como les he dicho, el medicamento que vamos a utilizar va a ser la adrenalina.
es la diferencia, por si acaso cuidado les pregunto en el examen, ¿no ven? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Ya? Ahora, vamos a ver que aquí los peces venenosos están las ciguateras, que producen síndromes gastrointestinales, neurológicos y cardiovasculares. Y también está el pez globo, ¿no ven? No debe de ver los Simpsons, ¿no ven? Uno piensa que se va a morir. Bueno, es real. Se puede morir, ¿por qué? Porque va a producir parestesia, síndromes respiratorios cardiovasculares. Ahora, el tratamiento que hace de todos estos, como base, produce una reacción tipo alérgica mediada por la IgE. ¿Qué vamos a usar? Epinefrina, antihistamínicos y cimetidina para los efectos gástricos. ¿Ya? Ahora, hay animales ponzoñosos o acantotóxicos. Aquí, ¿cuáles van a ser? Estos tienen sus aletas o espinas cubiertas por un manto epidérmico que tiene glándulas ponzoñosas. Lo que ¿qué quiere decir? Que si nosotros los tocamos a estos tipos de peces, ellos nos van a picar. Entonces, nos van a pinchar. Entonces, ahí está la raya, el bagre, el pez barbudo, el pez sapo, el pez león, que generalmente todos estos peces se los encuentra a nivel del mar. Entonces, producen estos unas heridas punzantes con fragmentos de sus espinas. ¿Qué va a hacer? Va a producir ulceraciones, dolor intenso, sangrado y en ocasiones reacciones sistémicas, como ya les he dicho, dependiendo de la persona a la que pica. El tratamiento se hace haciendo un lavado de la herida, eliminando las espinas, medidas locales. ¿Qué medidas locales vamos a tomar? Vamos a tomar antiinflamatorios, analgésicos y antialérgicos, ¿verdad? Y vamos a utilizar también el uso de antibióticos. ¿Por qué? Porque todos los animales tienen una flora que es bacteriana normal, que al tocarse con nosotros pueden producirnos algún tipo de daño. ¿Ya? Ahora, los peces traumatogénicos. Estos son los que causan mordeduras o heridas por penetrar orificios o producen descargas eléctricas. En las descargas eléctricas aquí vamos a encontrar a las anguilas, ¿verdad? En el caso de mordeduras podemos encontrar a las pirañas. Y en el caso de penetrar orificios, nos vamos a encontrar al pez candirú. Este pez se encuentra en las aguas en Brasil. ¿Qué hace este pez? A los hombres les gusta generalmente orinar en el agua, ¿ven? Cuando están en el río, así. Entonces, este pez siente que se ha orinado, ya sea hombre o mujer, va a sentir ese olor, esa sensación, es lo que le llama. ¿Y qué va a hacer? Se va a meter por la uretra. Se va a meter por la uretra y va a desplazar sus espinas. Y se va a quedar ahí atrapado. ¿Por qué? Porque no hay manera de sacarlo. Si ha liberado sus espinas, lo sacas y vas a desgarrar el pene, ¿no ves? Entonces tiene que entrar a cirugía para que les puedan sacar ese pez, si es que lo terminan una penitomía, ¿no ven? ¿Ya? Entonces no van a orinar en el agua en el Brasil, aquí pueden, allá no. Porque allá está infestado de sus peces. ¿Ya? Ahora, accidentes causados por similares. Aquí a quienes vamos a encontrar a las medusas o aguas malas. Todos han debido ver las medusas, ¿no ves? En Nemo, cuando la orilla ataca, ¿no ves? Es lo mismo casi que pasa. O sea, los mismos animales también nos hacen cosas reales.
vamos a ver que el primer interés médico es de la familia Conidae. Son un grupo de caracoles marinos que tienen una concha cónica. Producen venenos que son como toxinas. Se van a dar cuenta que todos los animales siempre que hablan de toxinas, su nombre le aumenta toxina para darse cuenta, ¿ya? En el examen igual, porque la siguiente semana vamos a dar el examen. ¿Ya? La sintomatología, ¿en qué consiste? Va a haber parecias, va a haber visión borrosa, dislalia, que es no poder mover bien la lengua para hablar, producir las palabras. ¿Qué más vamos a tener? Parálisis muscular, y en casos graves va a haber parálisis diafragmática. ¿Qué nos produce la parálisis diafragmática? No puede respirar. Cuando necesitamos dar los accesorios, pero el cuerpo se cansa, ¿no ves? Y nos va a conducir a la muerte. Ahora, vamos a hablar, voy a hablar rápido de estos temas para que puedan ir a hacer sus actividades, muchos tienen actividades web. Sí. Ya, entonces vamos a hablar rápido ya. Entonces vamos a hablar del otilismo o accidente causado por serpiente. En este caso, ¿qué vamos a ver? Este se produce cuando la mordedura de una serpiente que posee una sustancia tóxica es inoculada en el cuerpo, produce lesiones de tejido y provoca alteraciones
pueden ser altas o bajas. ¿Por qué? Porque va a haber coagulopatías. En esto, el cuerpo va a querer defenderse. ¿Y qué va a producir? Va a producir trombosis y shock. Va a haber una enfermedad renal también. ¿A qué conlleva al paciente a presentar anemia, taquicardia, hipotensión y hemorragias del sistema nervioso central? Las complicaciones pueden ser locales, como síndrome compartimental, o pueden ser sistémicas. ¿Saben qué es el síndrome compartimental o no saben qué es el síndrome compartimental? No les voy a preguntar a porque no sé qué hacer. Así que pueden decir, no sé. No saben, ¿ven? El síndrome compartimental se refiere a que, digamos que muerde la serpiente en la pierna, ¿no ven? Ya, le está mordiendo la pierna. Se va a edematizar, se va a inflamar, ¿no ven? Ya. Se va a inflamar tanto que la piel no se va a recortar, ¿no ven? Entonces, ¿qué va a producir? Va a producir que todo se colapse dentro, ¿no ven? Va a producir obstrucción de los vasos sanguíneos, arteriales o venosos. Y eso es un síndrome compartimental. ¿Por qué se riesgo del síndrome compartimental? Porque en este caso nos van a tener que hacer a los pacientes fasciotomías. ¿Qué quiere decir eso? Liberar esa presión que se dé manteniendo. ¿Y cómo liberamos eso? Cortando la piel. Entonces hacen cortes longitudinales alrededor de la pierna, cortes de por lo menos unos 25 centímetros, dependiendo del área afectada, que puede ir desde el tobillo hasta la cadera. ¿Para qué? Para liberar esa presión y así producir que el paciente no pierda la pierna. ¿Por qué? Porque el síndrome compartimental es tanto la inflamación, tanto el edema, que al dejar de llevar circulación al resto del cuerpo se produce necrosis. Ahora, el diagnóstico básicamente es clínico, ¿no ven? Vamos a ver qué nos van a traer. Pueden traernos a la serpiente, mostrarnos la serpiente, y vamos a tener que identificarla. Vamos a tener que identificar también los signos clínicos que tenga, porque cada tipo de mordedura es diferente. Y se puede hacer una determinación de inmunológica con antígenos, pero eso lo he visto que hagan aquí. ¿Ya? La clasificación. Entonces, vamos a clasificar el tipo de esta mordedura en leve, moderada y severa, dependiendo de qué, de la cantidad y de la cantidad de veneno inyectada por la serpiente y de los síntomas que eso nos vaya a producir. Como leve, decimos que la cantidad inyectada ha sido hasta 100 miligramos, moderado hasta 200 y severo entre 300 miligramos o más. Ahora, cada una con sus características diferentes. En la leve no va a haber alteración, puede haber alteración de la coagulación poca o está normal, mientras que en la moderada ya la coagulación va a estar alterada y en la severa también. Además que en la severa vamos a encontrar que hay hemorragias ya a nivel de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque por todos los orificios que hay y también a nivel interno la persona va a empezar a sangrar. Entonces, ¿qué nos va a producir esto? Un shock. ¿Lo ven? Un shock que puede llevarnos a la muerte. Ahora, el tratamiento. ¿El tratamiento en qué nos vamos a basar aquí? Primero vamos a hacer la valoración clínica y vamos a ver el grado de emponzoñamiento. Eso quiere decir, vamos a ver cuántas veces le ha picado. Si le ha picado 2 o 3, vamos a determinar a ojímetro, como dicen, cuánto de veneno ha podido ingresar en ese paciente. Vamos a ver el grado de deshidratación y las condiciones hemodinámicas que nos importan. Tenemos que analizar 2
o el antiveneno si es que le han colocado algún tipo de torniquete. Ahora, el cálculo de la dosis, según vamos a utilizar el antídoto. Dice que un frasco neutraliza 60 miligramos de veneno bote. Entonces, ¿qué quiere decir? Si en el leve era 100 miligramos, si nos pasamos por un poco más, ¿no? Sería 120, dos frascos, se puede administrar. En el moderado serían 4 frascos y en el caso grave serían alrededor de 6 frascos para neutralizar, pensando en que tiene 300 miligramos o más de veneno. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer la mezcla? Vamos a agarrar el suero, el antídoto, y lo vamos a mezclar con 100 ml de solución fisiológica en niños. ¿Por qué? Porque los niños no se les puede hidratar mucho, si hidratas mucho el edema también aumenta. O 250 ml en el caso de los adultos. Se inicia un goteo intravenoso entre 10 y 20 gotas durante 15 a 20 minutos. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque vamos a ver si nosotros al darle el antídoto no va a tener reacciones alérgicas. Porque además de que el paciente está luchando por la picadura de la serpiente, nosotros también podemos producir una alergia al dar el antídoto. Entonces esperamos ese tiempo y si no hay ningún tipo de reacción, se debe seguir administrando el medicamento de manera lenta entre 30 a 60 minutos más. Si es que el paciente presentara algún tipo de reacción al antídoto que le estamos dando, entonces nosotros ¿qué vamos a usar? Vamos a usar adrenalina por vía intramuscular. Les he explicado en la anterior clase, o antes de eso, que la adrenalina siempre se coloca por vía intramuscular. Si están solos y necesita colocarle en la parte externa del muslo, ahí se coloca. ¿Qué va a hacer esto? Va a reducir la presión de hipersensibilidad en un porcentaje casi del 40%, si es que tuviera una reacción alérgica. Ahora, la prevención. Gente que trabaja en el campo es la gente más expuesta a este tipo de agresiones. Entonces, ¿qué vamos a usar? Tienen que usar botas gruesas o si no tienen botas, usar medias que sean gruesas. Esto protege el 80% de los ataques por este tipo de serpientes. Otros pueden utilizar guantes también. Y lo que se recomienda es que no invadamos su medio ambiente. Si nosotros no vamos al lugar donde ellas viven, no nos van a picar. ¿Ya? Ahora está el envenenamiento laxésico. Ese es otro tipo de picadura por serpiente. La principal causante de esto es la Lachesis muda, que su nombre particular es una cascabel muda, lo que quiere decir que se parece a una cascabel, pero no tiene la somatita, ¿no? Los cascabeles que suenan típicos, ¿no? Déjame escuchar también, porque me explico lo que dice bien. ¿Ya? Entonces, este tipo de serpiente es la víbora más grande del mundo. Entonces, ¿qué va a hacer esta? Mide más o menos unos 4 metros y pesa unos 10 kilogramos de las venenosas, ¿no? Porque después están las anacondas, que son serpientes más grandes. ¿Ya? Es difícil capturarla y su supervivencia en serpentarios no es posible porque no le gustan. Le gustan los bosques húmedos tropicales y los accidentes son raros con este tipo de serpiente porque no le gusta estar cerca del hombre. La ponzoña. Ahora aquí vamos a ver que es una enzima de tipo trombina. ¿Cómo se llama? Mucalisna tipo 2. Está la proteasa A2 con una actividad miotóxica y proteínas tipo caltreína. Los efectos farmacológicos van a ser anticoagulantes, proteolíticos y vasculotóxicos. ¿Ya? Entonces, eso que va a producir nos va a hacer que la sangre no coagule, que haya un síndrome vascular tóxico, afectándonos de manera severa el cuerpo, de manera sistémica. ¿Ya? Ahora, las manifestaciones clínicas, como en todos, son sistémicas o locales. Locales se dan a nivel de la mordedura, donde va a haber un dolor de intensidad variable, sangrado, ¿por qué? Porque ha habido la mordedura y edema progresivo que va afectando
vamos a ver alteraciones de la coagulación. Va a haber una acción neurotóxica que ocasiona un síndrome de excitación vagal, que van a estudiar un síndrome de excitación vagal. ¿Ya? Manifestaciones como bradicardia, sudoración, náuseas, vómitos, hipotensión y cólico abdominal intenso con diarreas. ¿Ya? Ahora, igual que en todas, vamos a ver diferentes tipos de estadio. El estadio que es leve, el moderado y el grave, dependiendo de la sintomatología y las diferentes pruebas que vamos a hacer para determinar cuál es el tipo de alteración en la coagulación que tiene y determinar el grado de envenenamiento que tiene el paciente. Ahora, el tratamiento. El antisuero no neutraliza los efectos coagulantes, que quiere decir que nosotros vamos a tener que tratar eso además. ¿Y qué vamos a usar? Hay un suero poliquímico polivalente, antibiótico polivalente. ¿Eso qué va a hacer? Quiere decir que sirve para la mayoría de las serpientes. Entonces, como sirve para la mayoría de las serpientes, nosotros vamos a diluir este suero de 250 ml de solución fisiológica y lo vamos a infundir en 30 minutos. Ya sea en casos leves, 8 ampollas, en moderados vamos a hacer 10 a 12 ampollas, en graves de 20 a 25. Ahora, una ampolla de 10 ml neutraliza 20 miligramos de veneno de esta serpiente. También podemos usar, en caso de que produzca bradicardia, el compromiso dominante, vamos a utilizar la atropina. Ahora, el emponzoñamiento corotal. Aquí vamos a ver a la serpiente comúnmente llamada cascabel. Aquí las características, vamos a ver, tiene su piel tiene un dibujo romboidal, café, rodeado de franjas blancas y una cola que termina típicamente en un cascabel. Su distribución es grande y puede estar generalmente en áreas tropicales. ¿Ya? Ahora, la ponzoña contiene variedad de péptidos y enzimas. Está la enzima tipo trombina, la protoxina, la glutamina, compulsivina y la anquilosina. Todos estos son los componentes de la toxina. Ahora, tiene efectos sistémicos graves. ¿Por qué? Porque va a producir insuficiencia renal aguda que causa la muerte, y más frecuente cuando se demora en aplicar el suero. La protoxina es la que se encuentra en el 50% de todo el veneno, 50% va a estar presente este tipo de toxina. ¿Qué va a hacer? Va a actuar sobre la presinaxis en la unión neuromuscular, produciendo bloqueo y parálisis flácida progresiva de variable intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Que poco a poco el paciente va a ir empezando a sentir que tiene menos fuerza muscular. Poco a poco va a ir ascendiendo, hace que pueda afectar el sistema respiratorio. Ahora, las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Va a haber manifestaciones locales, donde va a haber dolor, edema, sangrado, hay varices local, regional y puede haber un ligero edema. Ahora, el veneno, como he dicho, es neurotóxico. Ahí va a producir que haya la acidez. ¿Qué vamos a encontrar a nivel sistémico? Diferentes tipos de síntomas que nos van a dar cuenta de este tipo de picadura, donde lo más importante es que va a producir insuficiencia respiratoria. El laboratorio.
hacer que elimine el veneno. Al hacer que elimine el veneno, de ahí podemos sacar este veneno. Y el principal animal del que se ha descubierto este tipo de antídotos es la zarigüeya, ¿no? La zarigüeya. Generalmente nosotros todos odian a las zarigüeyas porque son feas, ¿sabes? Parecen ratas. Sus dientes son filosos también, pero estos animales son de gran utilidad porque ellos comen este tipo de animales, como son las serpientes, y se han hecho explicar. Entonces, ¿qué han hecho? Tienen una inmunidad innata. A partir de estos animales es que se ha desarrollado la primera vez los suelos para las serpientes. Ahora, la aplicación del suelo debe ser precoz. Como les he dicho, tenemos que actuar de manera rápida y administrar el suelo por vía intravenosa y previa prueba de sensibilidad térmica. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos rápido el veneno y no nos damos cuenta que la persona es alérgica al antídoto, también lo podemos matar. ¿Ya? Entonces vamos a ver que hay reacciones para el antídoto también. O sea, les hemos salvado la vida por la picadura por el veneno, pero también lo podemos matar por la reacción que tenga con el antídoto. Y ahora las reacciones pueden ser precoces, que se van a producir antes de las 24 horas, principalmente se producen antes de las 2 horas. En este tipo de reacciones vamos a encontrar 3 tipos. Las pirogénicas, donde si nosotros guardamos mucho tiempo el suelo del antídoto, se puede contaminar con bacterias, lo que va a hacer que el paciente le produzca fiebre. Por eso es este síndrome. Ahora están las reacciones anafilaxoideas, que son las más comunes, donde va a haber una leve urticaria, puede haber un broncoespasmo en las moderadas y en las graves puede haber hipotensión arterial y shock. Y las reacciones anafilácticas, que van a estar mediadas por la IgE, donde vamos a ver el shock anafiláctico. Ahora, las reacciones tardías se van a presentar entre las 24 horas y 5 días después del administrado del suero. ¿Y qué vamos a